Ella és l'Alicia Valero, que és doctora en Enginyeria Química per la Universitat de Saragossa, directora del Grup d'Ecologia Industrial a l'Institut Energaya i catedràtica del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Saragossa. La seva investigació s'ha centrat en identificar mesures d'eficiència dels recursos naturals i aplicar la termodinàmica en l'avaluació del seu esgotament, tema pel qual ha rebut 4 premis internacionals. Considerada com una de les més grans expertes a Europa sobre els minerals crítics, és autora o coautora de més de 100 articles en revistes internacionals i capítols de llibres relacionats amb l'anàlisi i l'optimització de l'energia i l'ús de matèries primeres. Juntament amb el seu pare, Antonio Valero, va desenvolupar la teoria de Tanatia, una descripció científica de la Terra si continuem esgotant la seva geodiversitat que posa de manifest com el consum exponencial de matèries primeres es trobarà aviat amb els límits geofísics del planeta. Es un honor tenir-la avui aquí. Alicia Valero, muchas gracias. Muchas gracias, Mel. Y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Yo vengo de Zaragoza. El catalán lo entiendo, pero no lo hablo, así que disculparme. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acogido aquí en esta villa tan preciosa. He tenido la oportunidad de recordarla, que hace ya unos cuantos años que no volvía, y la verdad es que es majestuosa, ¿eh? Me encanta. Bueno, y hoy pues venía a contaros algunas de los resultados de investigación que llevamos a cabo en nuestro instituto, el Instituto Energaya de la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué se llama Energaya? Pues porque Gaia es la madre tierra, la que nos acoge, y además nuestro instituto pues está asociado pues a mejorar, a tratar de mejorar pues los recursos que utilizamos en Gaia, ¿no? En nuestra tierra, y en particular pues recursos energéticos y materias primas. Si os parece, voy a acercarme a vosotras y vosotros porque, bueno, yo soy profesora y estoy como más acostumbrada a estar cerca de la gente, porque si no parece como que hay una barrera, ¿no? Bueno, quizá para algunas de vosotras pues este tema no os resulta un poco extraño. Espero hacerlo lo más divulgativo posible para, bueno, que al final de este rato que tenemos juntas y juntos pues podamos bueno, salir con un par de mensajes, ¿vale? En primer lugar, bueno, nuestro instituto estudia sobre pues, cómo reducir los consumos de energía y los consumos de recursos, ¿no? Y está claro que pues, uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos es el cambio climático. ¿Y cómo hay que afrontar ese cambio climático? Pues se nos dice que indudablemente hay que ir hacia las energías renovables, ¿no? Entonces, las energías renovables, pues uno de los objetivos de las energías renovables es reducir las emisiones de CO2. Y ese es uno de los, bueno, de las aseveraciones que se hacen en torno a esas tecnologías. Pero nosotros como ingenieros, científicos, pues queremos cuestionar absolutamente todo. Y de eso se trata hoy, cuestionar todo y ver, de acuerdo con datos que hemos obtenido, si esas aseveraciones que se hacen son realmente ciertas o no. En principio, se establece que las energías renovables reducen las emisiones de CO2. ¿Quién está de acuerdo con esta afirmación? Por aquí, ¿sí? En general, sí, ¿no? ¿Sí, no? A ver, bueno, vamos a ver si efectivamente es así. Lo damos por hecho, ¿no? A ver, claro, es que cuando hablamos de energías renovables, fijaros que en comparación con una central térmica que funciona a carbón, por ejemplo, pues no tienes que alimentarlas de carbón o no tienes que alimentarlas de petróleo y por lo tanto ese combustible que quemamos emite CO2. En las energías renovables no hay carbón que quemar, petróleo o gas natural que quemar, por lo tanto esas emisiones no existen. Sin embargo, lo que sí que existe es que tenemos que manufacturar, tenemos que producir la infraestructura de las energías renovables. Y esa infraestructura de las energías renovables
Pues claro, por unidad de energía que generan, pues son mucho más intensivas en materiales que las centrales convencionales. Y claro, para producir esos materiales se necesita energía. Entonces la pregunta es, ¿esa energía que estoy yo utilizando para crear toda esa infraestructura al final compensa? Bueno, pues hemos hecho estudios y hemos analizado pues, que por megavatio hora producido, una central, por ejemplo, de ciclo combinado en gas natural, tiene una huella en CO2 de 400 kilogramos por megavatio hora. Mientras que, considerando digamos, la energía asociada a la extracción de los minerales, un panel fotovoltaico, a modo de ejemplo, pues tiene una huella de 20 kilos de CO2. Es decir, 400 frente a 20. Luego, ¿reducimos las emisiones de CO2 por megavatio hora? Pues sí. Esto es un alivio, sinceramente. Es un alivio. Pero había que cuestionarlo, había que hacer las cuentas, a ver si resulta que nos sale el tiro por la culata, ¿no? Claro, las emisiones de CO2 se reducen. ¿Pero qué pasa? Que las energías renovables necesitan, como he adelantado antes, un montón de materias primas. Y esas materias primas, pues resulta que son escasas. Son escasas y además las estamos extrayendo de forma exponencial. Fijaros, algunos datos, ¿vale? Entre el 1910 y el 50, la extracción de recursos se triplicó. Entre el 50 y el 2000 se multiplicó por 5. Y como resultado, entre el 15 y el 18, en 3 años, se extrajeron más recursos que en toda la primera mitad del siglo XX, en 50 años. Luego, la extracción de recursos es que está disparada, es exponencial, y cada vez necesitamos más y más materias primas. Bueno, os voy a contar solo el caso del cobre, que el cobre es un elemento que conocemos bien, y que además, bueno, pues lo tenemos presente en muchos lugares, ¿no? Obviamente, para una economía descarbonizada se habla que tenemos que ir hacia la electrificación y para la electrificación se necesitan cables eléctricos, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues el cobre, desde luego, va a ser uno de los elementos protagonistas, entre muchos otros. Pero en lo que llevamos de siglo XXI, en escasamente 20-22 años, porque desde que hay registros, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Así es. Y esto se repite para casi todas las materias primas. ¡Buah! Entonces, en general lo que vemos es que la extracción de materias primas sigue patrones exponenciales. Es un problema verdaderamente estructural, no es una cosa puntual que estamos viendo, uy, hay escasez de esta determinada materia prima. No, no, es que si seguimos aumentando, ahí lo tenemos, ¿no? Y he dicho que, claro, las materias primas hay que extraerlas y hay que extraerlas de las minas. ¿Y cómo se extraen las materias primas de las minas? Pues normalmente en minas a cielo abierto, con unos camiones gigantes que tienen un tamaño de rueda 3 veces mi altura, y eso que yo soy alta, y estos funcionan con diésel. Y luego una serie de procesos de concentración y de refinado que son muy intensivos en energía. Bueno, pues mayoritariamente la energía asociada a la minería es fósil. Y a medida que las minas se agotan, pues la energía que necesitamos para seguir extrayendo aumenta y aumenta exponencialmente, es decir, se dispara. Aquí hemos hecho estudios de es decir, a medida que se agotan las minas. Pues si necesitamos unas materias primas para abastecer las energías renovables y otras cosas, la digitalización que hablaremos luego, estas materias primas proceden de yacimientos y se extraen con combustibles fósiles,
pues indudablemente la energía asociada a la minería va a aumentar. Si al principio, en el 2000, estábamos hablando de que la minería suponía un 8%, pues ahora ya estamos cerca del 12% de lo que implica o de lo que se traga la minería en el consumo de energía primaria mundial, ¿no? A ver, vamos con el cobre, que lo tenemos cerca. Fijaros, para que entendáis un poco el cambio de paradigma de las fósiles a las renovables. Y ojo, con esto no quiero decir que no haya que dejar las fósiles a un lado, simplemente viendo realidades. Pues un vehículo eléctrico tiene 4 veces más de cobre que un vehículo convencional. Y un aerogenerador tiene 12 veces más de cobre que una central convencional, obviamente, por unidad de potencia, ¿no? Y se espera que la cantidad de cobre que necesitemos para el 2035 se va a duplicar respecto de hoy, lo que implica que para cubrir las necesidades que tenemos de cobre de aquí al 2035 necesitaríamos encontrar todos los años un yacimiento equivalente al yacimiento más grande que hay hoy en día en el mundo, que es el yacimiento de Chile de la Escondida. Luego el reto es brutal, pero esto hablo para el cobre, pero esto es equivalente a muchas materias primas, ¿vale? De estos, pues China prácticamente se está tragando todo lo que hay, pues porque China es la fábrica del mundo, y lo que estamos viendo es que los descubrimientos se están reduciendo dramáticamente. O sea, aunque necesitemos, digamos, descubrir un montón y explotarlo, pues cada vez el planeta está cada vez más, digamos, más analizado, ¿no? Y los descubrimientos, los yacimientos, pues son cada vez más pobres y menos, ¿no? Total, que tenemos un problema gordo porque no estamos hablando únicamente del cobre, sino que estamos hablando de prácticamente toda la tabla periódica, cantidad y variedad de elementos, y que además resulta que todas estas tecnologías nuevas, tecnologías renovables y tecnologías digitales, porque siempre se habla de tecnología, o sea, energías renovables y tecnología digital, ¿no? Transición energética y digital van de la mano. Bueno, pues resulta que esas tecnologías frente a las tradicionales pues tienen una vida útil más corta. Y la hemos liado, porque entonces todavía vamos a necesitar renovar más la infraestructura, ¿no? Y claro, ante esto pues nos preguntamos, ¿puede el planeta absorber todos esos impactos ambientales asociados a la extracción que necesita el desarrollo humano, ¿no? Pues no sé si habéis visto alguna vez alguna mina, a cielo abierto, grande, pero una mina, las de cielo abierto, eso implica pues, hacer unos agujeros, unos boquetes tremendos en la tierra, que son a modo de cono, donde vamos bajando cada vez, ¿no? Entonces, si queremos bajar pues, 1 metro, el agujero tiene que ser mucho más grande, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos es que ¿quién quiere una mina cerca? Nadie quiere una mina cerca por todos los impactos que tiene, ¿no? Los impactos ambientales, y cada vez más el efecto social de tener una mina cerca pues es de rechazo, ¿no? Yo no quiero esos impactos. Total que, ¿dónde se están desarrollando las minas? Pues en áreas remotas, bosques tropicales, el Ártico, el permafrost. Se está planteando minería profunda y oceánica, pues no se sabe qué impactos tendrá esto en el mar, ¿no? Y países en vías de desarrollo que no se quejan mucho. Hay un par de indígenas por ahí, pero casi no tienen voz, así que lo hacemos ahí y se acaba, ¿no? Pero esto se va a acabar
porque, bueno, a ver, aquí vemos el impacto ambiental, por ejemplo. Esta es la mina Grasberg, con 1,6 kilómetros de diámetro de cráter, 1,6 kilómetros, o sea, imaginándose, que produce 80 toneladas de oro, por ejemplo, en el 2018. Y aquí tenéis este río en violeta oscuro. No es que sea así el río, es debido a los vertidos que genera la mina. Ahí no hay peces ni nada. Entonces, ¿quién quiere una mina cerca? Pues nadie, ¿no? Sin embargo, claro, las necesidades tan voraces que tenemos para la transición energética y digital, especialmente en Europa, es tan enorme que nos estamos replanteando de si no cabría la posibilidad de volver a extraer en Europa y ser menos dependientes de terceros países. Pero, bueno, pues mientras aquí los peruanos en Chalcobamba pues tratan de enfrentarse a los grandes mineros, pues aquí también hay enfrentamientos por esos nuevos descubrimientos que se están, bueno, ya se sabe que la península ibérica pues tiene es muy rica en materias primas, ¿no? En definitiva, tenemos menos emisiones, la transición energética tiene menos emisiones, bien, pero más materiales, tiene la energía de la minería que está aumentando y además unos recursos materiales y un impacto, unos residuos materiales y un impacto que es muy superior a las energías convencionales, ¿no? En términos de residuos materiales. Ojo, no hablo de emisiones de CO2. Luego tenemos un claroscuro. Aquí hay un claroscuro. Siempre y cuando sigamos tal cual seguimos, que de eso hablaremos. Otra de las afirmaciones que se hace viendo este panorama es que las energías renovables son las principales devoradoras de materias primas. ¿Qué creéis? ¿Esto es verdad? Parece que sí, ¿no? Después de lo que os he contado. Bueno, pues lo mismo. Cuestiones, nos preguntamos, vamos a ver qué analizamos. Fijaros, si hablamos de, por ejemplo, de una eólica, pues esto es la tabla periódica, si os acordáis alguno del Instituto de Química, bueno, pues ahí tenemos los elementos que están en la energía eólica. Si vamos a la fotovoltaica, pues algunas tecnologías fotovoltaicas, las de capa fina, tienen una serie de elementos que están por aquí, que son muy escasos y que los controlan pocos países. Si vamos a las telecomunicaciones, tela marinera. Y es que nuestro teléfono móvil lleva de todo. Un espía en la buchaca, ¿no? Lleva de todo. Y un vehículo eléctrico en realidad es un ordenador con ruedas, pero encima súper grande. Luego, si nos fijamos en el territorio español, analizando la electricidad renovable, infraestructura eléctrica, almacenamiento energético, es decir, baterías, hidrógeno verde, movilidad eléctrica y aparatos eléctricos y electrónicos, a ver, de estos, ¿cuál es el color que más os llama la atención? La movilidad eléctrica. Es decir, ¿quién es el elefante en la habitación? El coche eléctrico. Las renovables necesitan muchas materias primas, pero es que el coche eléctrico, vamos, se lleva la palma. Por eso los fabricantes de automóviles están tan, acojonados, porque son dependientes de absolutamente toda la tabla periódica y cuando les falla un pequeño elemento, tienen que parar la cadena de producción. Y esto ya lo han vivido en sus propias carnes hace bien poco, donde han tenido que hacer parones de 1 y 2 meses. Porque es que tienen toda la tabla periódica. ¿Y quién controla esas materias primas? Fundamentalmente China. Así que es un sector extremadamente vulnerable y aquí en el territorio español pues somos muy dependientes de esa industria que, pues además de la irrupción del vehículo chino, la verdad es que tiene un futuro complicado.
Entonces, ¿las renovables son las principales devoradoras de materias primas? Pues no, es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico y en general toda la electrónica. La electrónica, nuestro móvil, en general aquello que tiene electrónica, pues tiene un montón de elementos que ni casi podemos pronunciar. Efectivamente, los vehículos eléctricos dominan la demanda de metales porque requieren, ¿vale? Esto es un estudio que hicimos, de acuerdo con los escenarios de transición energética para el territorio español, van a necesitar pues, entre el 54 y el 58% de toda la demanda de aluminio y cobre. Casi entre el 73 y el 92% de manganeso, de cobalto, de níquel, de litio. Cerca del 78% de disprosio y de neodimio, las llamadas tierras raras. Mientras que el hidrógeno verde, que también es un boom enorme, pues lo que va a necesitar sobre todo son elementos de platino para los catalizadores. ¿Vale? Pues eso, un panorama complicadillo. Luego, otra afirmación. A ver, ¿hay suficientes materias primas para la transición energética? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? No. Que no. Vale, bueno, vamos a ver. Fijaros, os he hablado que las materias primas se extraen de yacimientos y esos yacimientos cada vez están más agotados, que necesitan más energía. Bueno, pues hemos hecho estudios de los yacimientos a nivel mundial de un montón de materias primas y considerando las aproximaciones más optimistas de cantidades de recursos que se podrían extraer en el futuro, considerando que el precio aumenta, que las tecnologías mejoran, que los yacimientos creemos que hay por ahí, los añadimos. Bueno, pues de acuerdo con esto, el pico, es decir, el momento en el cual la demanda supera la oferta, podría alcanzarse antes de que acabe este siglo para muchos y considerando solo lo que podemos extraer ahora mismo con la tecnología actual y con digamos, el precio actual, pues resulta que el pico de las reservas, que se llama, para algunos de ellos ya se ha alcanzado. No nos queda otra que seguir buscando yacimientos y eso es lo que estamos haciendo como locos en Europa. Vamos a seguir buscando yacimientos, extraer nuevos, abrir o reabrir nuevas minas, pues porque somos tan dependientes de esas materias primas que hay que hacer algo, ¿no? Y, claro, nos pueden decir y nos dicen, ¿qué pasa si aumentan las reservas? Porque es cierto, en general las reservas aumentan. ¿Qué significa las reservas? Bueno, pues las reservas es, como he dicho, lo que podemos extraer a día de hoy con la tecnología actual y el precio actual. Pero si encuentro una nueva reserva, pues en principio, o sea, un nuevo yacimiento, las reservas aumentan. Como os he dicho antes, las reservas están aumentando, pero a unos ratios más pequeños. Y además, abrir una nueva mina tiene de media 15 años. Pero es que lo necesitamos ahora desarrollarlo, ¿no? Bueno, pues estos son los llamados picos de Havertz, o los picos del petróleo, que para algunos os sonarán. El pico es el momento en el cual oferta es menor que demanda, ¿vale? Entonces, para el litio, ¿sabéis para qué se utiliza el litio? Las baterías. Claro, las baterías de todos, nuestros teléfonos móviles llevan baterías, pero claro que los vehículos tienen mucho litio, pero también níquel, manganeso, cobalto, pero bueno, mucho litio, ¿no? Entonces ahora se habla de la fiebre del litio, el oro blanco, etc. Bueno, pues las reservas de litio están aumentando, claro, como queremos litio, pues vamos a buscar más. Si atendemos a las estimaciones de reservas menos optimistas, el pico se alcanzaría en el 2032. En ese momento, no quiere decir que se agote, quiere decir que en ese momento no podemos dar abasto, no podemos satisfacer toda la demanda. Si atendemos a estimaciones más optimistas, 40 millones de toneladas, el pico se desplaza al 2037.
Es decir, se desplazan a 5 años. Si vamos a estimaciones de los recursos es, digamos, considerando que con una tecnología futura, con precios mucho más altos, etc., pues el pico va del 37 al 49, 12 años. Y si duplicásemos esa cifra, que ya está súper aumentada, el pico lo retrasamos al 60. Es decir, que estamos retrasando la agonía 5, 10, 15, 20, ¿cuánto? 30 años. ¿Qué son 30 años en la vida de un ser humano? ¿Qué son 30 años en la vida del planeta? ¿Estamos dispuestos a sacrificar los polos, los océanos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la Amazonía por retrasar esa agonía? Porque aquí lo verdaderamente importante no son la cantidad de recursos que hay en la Tierra, sino la tremenda demanda que estamos exigiendo al planeta de todos estos recursos. Hablo hoy de recursos minerales, pero hablamos de recursos a todo tipo, ¿no? Que está aumentando de forma exponencial. En el caso del territorio español, os recuerdo la pregunta, si hay suficientes materias primas para la transición energética, ¿vale? Lo que hicimos fue analizar, a ver, ¿qué se está planteando que tenemos que hacer en el territorio español para descarbonizarnos? Pues tenemos que implantar tanta fotovoltaica, tanta eólica, tantos electrolizadores, nuevas líneas eléctricas y así sucesivamente. Bueno, pues eso, ¿cuántas materias primas requiere con la tecnología actual? Vale, y si eso lo extrapolásemos a todo el planeta, si todo el planeta de repente se convirtiese en un individuo que ha nacido en el territorio español, ¿cuál sería la demanda de todas esas materias primas? Bueno, pues la población del territorio español es 0,6% del mundo, ¿vale? Luego, en teoría, a ver, esto obviamente es una súper aproximación, ¿no? Pero si nos correspondiese el 0,6% de las reservas, o lo que es lo mismo, si todo el mundo consumiese lo que consumimos nosotros, o consumiremos, pues resulta que no habría suficiente cobalto para hacer esa transición, no habría suficiente litio, pues plata, cobre y níquel estamos en el límite, pero el límite significa solo atendiendo a la demanda de las materias primas de la transición energética, súmale todo lo demás, que la economía también necesita más materias primas. Una silla está hecha de acero, ¿no? Bueno, pues todo eso implica que hay cuellos de botella o lo que es lo mismo, hay, digamos, más demanda que oferta. Entonces, o seguimos buscando más yacimientos o vamos a tener problemas de suministro, ¿no? Claro, esto que, bueno, es una realidad que hace ya muchos años llevamos alertando unos cuantos locos científicos, pues de repente organizaciones internacionales dicen, ostras, que se nos había olvidado este otro problema. Y hasta la Agencia Internacional de la Energía ya en sus informes empieza a reconocer, bueno, ya lo reconoce abiertamente, que tenemos un gran problema con el suministro de materias primas. ¿Y sabéis cuál es la solución que daba la Agencia Internacional de la Energía? Pues decía, acaparar. Una de ellas, no todas, pero una de ellas decía acaparar. O sea, que los países acaparen porque sálvese quien pueda. El primero que consiga, digamos, hacer esa transición, pues perfecto, ¿no? Lo he dicho un poco exagerado, pero vamos, lo que hablan es de stockpiling. Stockpiling es acumular para evitar que ocurra esto. ¿Y quién lo ha hecho eso muy bien? El stockpiling, China. O sea, tenemos que seguir todos el ejemplo de China. Comprar África, comprar Latinoamérica, y bueno, ya están en España y en muchos otros lugares, ¿no? Pues porque el que domine los recursos dominará el mundo. Y si alguien se piensa que Estados Unidos es el number one, pues está muy equivocado.
equivocado. Total, que lo que encontramos, por ejemplo, en un estudio que hicimos en el 17, encontramos pues, que podría haber cuellos de botella, es decir, cortes de suministro para un montón de materias primas: plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc. Esto considerando las tecnologías actuales, bueno, de aquel momento, y lo que se esperaba. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, esto es una alerta. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con la plata? Pues que la plata se necesita para la solar fotovoltaica, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pues los fabricantes de paneles solares no son tontos, han reducido la concentración de plata. Y eso pues, ha permitido aliviar el problema de la plata, y además de que los costes bajan. Claro, los recicladores no están muy contentos porque lo que les llega tiene menor valor. Así que, ¿hay suficientes materias primas para la transición energética? Pues, de acuerdo con las estimaciones actuales, si no se encuentran nuevas reservas y si la tecnología sigue como está ahora, pues los datos nos dicen que va a haber problemas de suministro de unas cuantas materias primas, y no son pocas. Pero, ¿vamos a tener problemas aquí? Pues a lo mejor no, porque nosotros, digamos, estamos en una posición privilegiada. En otros países ya se verá, pero en principio, pues yo no creo que tengamos aquí muchos problemas al respecto. Bueno, se verá. Otra pregunta, a ver, ¿cómo voy de tiempo? Media hora, vale. Otra pregunta, otra aseveración que se hace, ¿no? Vale, hemos encontrado que hay cuellos de botella de la transición energética, es decir, para abastecer todos los materiales de las energías renovables. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a reciclar, ¿no? Porque los materiales, tú cuando los usas, no se pierden. Las energías fósiles sí, tú cuando utilizas el gas natural, o el petróleo, o el carbón, lo utilizas, lo quemas, se convierte en CO2 y agua, y se ha perdido. Pero es que el cobre que hay en nuestros teléfonos móviles o el oro, ahí está. Lo vamos a recuperar. Entonces, la pregunta es, ¿puede el reciclaje sustituir a la minería? ¿No? ¿Podemos superar esos cuellos de botella que hemos determinado en cuanto a que hay más demanda que oferta con el reciclado? Vamos a ver. Fijaros, en vuestro teléfono móvil, yo tengo uno por ahí, ¿lo puedo coger? Soy un poco malazas, pero bueno. En vuestro teléfono móvil hay más oro que en las minas. La concentración de oro en un teléfono móvil es 100 veces más que en la mina más rica del mundo de oro. 100 veces más. Estamos hablando de 860 gramos por tonelada frente a 8 a 10 gramos por tonelada en la mina más mina turquoise, ¿vale? ¡Ostras! Pues venga. Pero claro, necesitaríamos nada menos que 5.300 móviles para fabricar un anillo. Yo no tengo un anillo de oro. Necesitaríamos muchos teléfonos móviles. Pero esto es posible. En Tokio, en las Olimpiadas de Tokio del 2020, que fueron en el 21 por la pandemia, las medallas de los ganadores de las pruebas eran de oro reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, de teléfonos móviles. Luego, se puede. ¿Y ahora cuál es la cruda realidad? Una cosa es que se pueda y otra cosa es que se haga. La cruda realidad es que todos aquellos elementos que veis en rojo se recuperan en menos de un 10%. Yo diría que menos de un 1%.
Y justamente esos elementos que se recuperan en unas cantidades ridículas, si se alcanza, son los que necesitamos para la transición energética y digital. Me cachis la magia de que hacemos. En España, ¿vale? Datos globales. ¿Cuánto estamos recuperando? Bueno, pues lo que vemos, si lo tradujésemos a dinero, ¿vale? Resulta que los aparatos eléctricos y electrónicos, todo esto, directamente, ¿vale? No se reciclan porque no se recogen. O sea, quedan en nuestros armarios o en vertederos descontrolados. No llegan a los canales de reciclado. No hay posibilidad. Y de los que se recogen, que es esta fina línea de aquí arriba, ¿qué es lo que recuperamos? Lo fácil. Recuperamos el aluminio, recuperamos el acero, un poco más, el cobre y poco más. Y además, si lo recuperamos, pues tenemos como un concentrado de placas que no sabéis a dónde van a parar. A ver quién lo acierta. A China, otra vez China. Total, que importamos los teléfonos móviles de China y les devolvemos otra vez las materias primas en forma de residuos. Y ellos pues hacen lo que pueden. En parte lo reciclan. Pero claro, es que hay otra derivada, que el reciclado no os penséis que es gratis. Además de que cuesta mucho dinero, cuesta energía, mucha energía, cuesta productos químicos que no son inocuos. Luego el reciclado es muy bonito, pero tiene sus problemas, que hablaremos ahora. Total, que el 99% del valor de los elementos que hay en nuestros teléfonos móviles y en muchas otras cosas se pierde. Se pierde pues porque por una cosa que llamo yo que es quimiodiversidad de las nuevas tecnologías. ¿Eso qué significa? Fijaros, esto es un teléfono móvil, ¿vale? La evolución de un teléfono móvil y hemos mejorado muchísimo las prestaciones de los aparatos en general. Son más, tienen muchas funcionalidades, son más bonitos, más estéticos, más finos, etcétera, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de una cantidad, una variedad de materias primas brutal. Y además que no se reciclan, son imposibles de reciclar funcionalmente. Yo soy termodinámica y se lo explico a mis alumnos. Imaginaos que mezcláis por equivocación azúcar y sal. Mezclar azúcar y sal es fácil, ¿no? Y ahora tratar de desmezclarlo. Tiramos la mezcla, yo no me la juego, yo no me voy a hacer un colacao porque yo no bebo café, no me voy a hacer un colacao con una mezcla de azúcar y sal, ¿no? O con algo que he intentado. Luego, mezclar es fácil, pero desmezclar es muy complicado, cuesta muchísima energía. Y eso es lo que estamos haciendo con todos los aparatos. Estamos mezclando un montón de ingredientes que luego son imposibles de reciclar funcionalmente. Hicimos un estudio de hace unos cuantos años de un montón de aparatos, ¿vale? ¿De qué están compuestos, ¿no? O sea, analizamos cuál es su composición y llegamos a una conclusión, y es que las tecnologías que aparentemente son más eficientes desde un punto de vista energético son muy ineficientes desde un punto de vista de las materias primas que tienen. Bueno, ¿quién tiene una bombilla incandescente en casa? Ya nadie, ¿no? Hemos pasado todas a las LEDs. ¿Por qué? Pues porque energéticamente, jolín, son 10 veces más eficientes que una incandescente. Y eso se nota en la factura eléctrica. ¿De qué está hecha la incandescente? Pues de un filamento de wolframio, un casquillo de aluminio y un poco de vidrio. ¿De qué está hecha la fluorescente? De un montón de tierras raras, de mercurio, de fósforos. ¿Y de qué está hecha una lámpara LED, una luminaria LED?
de indio, de galio, de arsénico, de un montón de tierras raras que no se reciclan. Luego, ¿cuál es más sostenible? ¿Esta de aquí o esta de aquí? ¿A que no lo habéis pensado? Yo también me pasaba la LED. ¿Por qué? Porque la factura eléctrica no me viene cargado en la mochila, digamos, de materiales. Un coche. ¿Os acordáis del 600? Bueno, pues el 600, el consumo energético del 600 por kilómetro y kilo, por peso, por unidad de distancia recorrida y por peso, pues era fatal, muy malo. O sea, era, además de ser poco seguro, resulta que consumía un montón de gasolina. ¿Pero de qué estaba hecho un 600? Pues de acero y poca cosa más. Y además, cuando se estropeaba, pues casi cualquier vecino te podía ayudar para arreglarlo. A medida que ha mejorado la tecnología, pues hemos ido reduciendo el consumo energético por unidad de vehículo, además de prestaciones, seguridad, etc., ¿no? Y pues aquí el Seat León, otro modelo de Seat León, hemos ido mejorando mucho en eficiencia energética. Por unidad de vehículo, ojo, porque luego si contamos todos los vehículos hemos subido en emisiones, pero bueno, por unidad de vehículo. ¿Y por qué va subiendo esta línea? Esa línea indica la intensidad de materias primas que contiene. Y aquí tenemos un vehículo que es un vehículo eléctrico. Fijaros, súper eficiente energéticamente, pero súper ineficiente en el uso de materias primas. ¡Buah! La hemos liado, pero bien. Total, que vuelvo a la pregunta. ¿Podemos vivir del reciclado? ¿Podemos vivir del reciclado? Pues fijaros, hemos analizado si cogiésemos, o sea, había dicho que las principales pérdidas están en que no lo recogemos, pero vamos a suponer que lo recogemos, ¿vale? Que lo recogemos y que además lo reciclamos súper bien, cosa que no se hace porque estamos mezclando azúcar y sal. Bueno, pues en ese mundo ideal, al que tenemos que aspirar obviamente, resulta que el reciclaje cubriría poco más del 50% de la demanda que se espera de materias primas para la transición energética, el 57%. En definitiva, necesitamos tirar de la minería, tenemos que seguir extrayendo y extrayendo por mucho que reciclemos. Y hay que reciclar, obviamente. Y si reciclásemos, pues aquellos elementos que os había puesto al principio que teníamos cuellos de botella, pues empezarían a reducirse, a aliviarse. Por ejemplo, seguiríamos con el problema del cobalto, porque el cobalto es muy, digamos, es muy crítico. ¿Sabéis para qué se utiliza el cobalto? El cobalto tradicionalmente se utilizaba para los pigmentos de azul, ¿vale? ¿Para? Las pantallas, sí. Pero el cobalto, ¿para qué se utiliza ahora? Para las baterías de los coches eléctricos, los NMCs. Y el cobalto se extrae de varios sitios, pero las mayores reservas están en el Congo, en África, con unas condiciones deplorables de abusos a niños, mujeres, en fin. No es mi tema, pero en fin, se te ponen los pelos de punta solo de escucharlo, ¿no? Entonces, ¿el reciclaje puede sustituir a la minería? No. Si la demanda sigue aumentando tal y como se está viendo, por mucho que reciclemos y muy bien que reciclemos y tenemos que hacerlo, vamos a tener que seguir tirando de las minas. Con lo cual es normal que en Europa se esté alentando a que todos los países busquen yacimientos y extraigan sus propias materias primas, porque no podemos seguir dependiendo de terceros países. Y muchos de esos países se consideran enemigos
Luego es normal. Claro, yo no quiero una vida cerca. ¿Y el reciclaje puede superar los cuellos de botella esperados para 2050? Pues tampoco. De acuerdo con las estimaciones actuales, en el futuro podría cambiar, pero si seguimos como hasta ahora, no se podría. Y la última pregunta, para no aburriros ya. ¿Hay otras opciones para no superar los límites materiales? ¿Qué pensáis? ¿Que sí? La obsolescencia programada, por ejemplo, es una de ellas. Eliminarla ayudaría bastante. Pues bueno, vamos a verlo. ¿Qué es mejor? ¿Eficiencia energética o eficiencia en el uso de materiales? ¿Qué pensáis? Ambos. Necesitamos ambos. No podemos arreglar una cosa y con el trasero estropear la otra. Hay que tener una visión global de los desarrollos, ¿no? Y entonces, esto es una charla que les di a las SEAT, que trabajamos con ellos para tratar de evitar todos estos problemas, ¿no? Y les decía, tenéis que volver a las raíces, tenéis que volver al futuro. Back to the roots, back to the future en inglés. Y les decía, hay que hacer una ingeniería del botijo. El botijo, aquí en Cataluña también es muy, ¿no? En todos sitios. Yo recuerdo a mi abuelo en el huerto con el botijo. Bueno, pues el botijo es que es un súper invento. ¿Por qué? Porque es un recipiente súper simple que yo no le aplico energía y sin embargo mantiene el agua fría. Es súper eficiente energéticamente. Tiene un diseño simple, materiales locales y baratos, arcilla. Es robusto, es fácil de reparar y reciclar porque solo tiene un material, yo no mezclo azúcar y sal, solo hay arcilla. Y además crea un sentimiento de la comunidad. ¿O no? Cuando tenéis el botijo, yo por lo menos con 30 que somos de familia, todos bebiendo del botijo y haciendo competiciones a ver quién tenía el chorro más largo. ¿Y ahora qué ha sido del botijo? Lo hemos sustituido por botellas de plástico, por latas de Fanta, de Coca-Cola, y todo individual, desechable. ¿Dónde está el botijo? Pues hay que reivindicar el botijo. Pero además, hay que reivindicar no solo calidad en los productos, sino calidad en los procesos, en cómo se fabrican las cosas. Y vuelvo al coche, porque ya he dicho que el coche es el más vulnerable de todos, ¿no? Y les decía, es que no tenéis vergüenza. Una fábrica de coches crea automóviles cada 2 minutos. En Martorell cada 2 minutos sale un coche. Así. Pero la misma fábrica es incapaz de desensamblar un solo vehículo. O sea, ¿qué hay de la desfábrica? Igual que va para un lado, tiene que ir para el otro. Y crear piezas que puedan reutilizarse, ¿no? En el diseño de productos tienen que ser fácilmente desensamblables, porque hay que ir hacia una estrategia pieza a pieza, es decir, si queremos que los materiales circulen, eso que se llama la economía circular, que nosotros lo llamamos espiral porque siempre hay pérdidas, ¿no? Nunca se cierran los círculos, los productos no solo deben convertirse en una fuente de materias primas, deben de convertirse en una fuente de piezas de repuesto. Y hoy por hoy, si yo quiero reparar algo, pues digo, mira, me compro algo nuevo porque no me vale la pena. Y eso es lo que no puede ser. Hemos analizado, para el caso del territorio español, qué pasa si extendemos la vida útil a la larga estancia de productos. ¿Qué pasa si limitamos el tamaño de baterías? Si en vez de ir todos con vehículos eléctricos, resulta que utilizamos más la bici, el transporte público, etc. ¿Qué pasa si mejoramos las tasas de reciclado, que hoy en día son muy escasas?
si utilizamos las baterías de los vehículos en las casas, si combinamos todas estas alternativas, bueno, pues todo esto hace que la cantidad de recursos que necesitemos se baje muy drásticamente. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con la ONG Amigas de la Tierra en donde estamos analizando qué ocurre si duplicásemos la vida útil de los móviles y de los portátiles en todo el territorio español. Pues eso implicaría, por ejemplo, que ahorraríamos de aquí al 2040 la electricidad de toda Zaragoza en 10 años. O que podríamos ahorrar 10 veces la producción anual que produce España de oro. Luego, fijaros el efecto de alargar, de hacer las cosas durables, es brutal. Más que reciclar, o sea, reciclar es lo último. Lo primero es alargar la vida de los productos, ¿no? Y reducir, desde luego. Y la última. ¿Sabéis qué es esto, no? No os canto una jota porque no se me da muy bien. Pero ya sabéis que acaban de ser las fiestas del Pilar. Bueno, pues la Basílica del Pilar resulta que os la vendo. Os la vendo para que con los ladrillos, por ejemplo, hagáis pues casas. Y os la vendo al precio del ladrillo más caro que hay en el mercado. ¿Sabéis por cuánto os la vendo? Por 2 millones de euros. ¿Qué opináis? ¿Venderíais vuestra catedral? ¿Venderíais la iglesia tan magnífica que tenéis aquí por 2 millones de euros? No. Esto es el precio, digamos, del mejor ladrillo que hay, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que se está haciendo con los recursos naturales. Vender las catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. Y esto se está haciendo pues en África, en Latinoamérica. Están, digamos, descapitalizándose de su riqueza más preciada, que es en forma de recursos naturales. Y esos recursos naturales, la naturaleza no demanda precio por ellos, pero estamos hipotecando el futuro de los que vendrán, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que para seguir extrayendo esas materias primas van a necesitar una cantidad de energía brutal, porque ahora nosotros lo que hacemos es coger lo que se llama en inglés las low hanging fruits, las cerezas del árbol que están cerca, pero cuando estas estén agotadas tendremos que coger una escalera y subir arriba, y así sucesivamente, ¿no? Porque el capital mineral es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán, y lo debemos valorar de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. Si no damos valor económico real a las cosas, pues obviamente seguirá siendo todo de usar y tirar. Es un cambio de paradigma muy fuerte, pero bueno, yo no soy economista, le dejo la pelota a los economistas a ver si encuentran la solución. Yo solo puedo decir lo que valen físicamente los recursos, que desde luego es como vender Pilar al precio del ladrillo. Así que, ¿hay otras opciones para no superar los límites? Sí que las hay. Hay que repensar las necesidades humanas, hay que reducir drásticamente el consumo. Tenemos que valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza. Medidas de suficiencia. ¿Qué significa suficiencia? Parar. Es decir, ¿cuánto es bastante? ¿Necesitamos realmente todo lo que estamos consumiendo? Y justicia social, porque si no hay justicia social va a haber revueltas. Hay que planificar bien la transición. ¿Realmente necesitamos tanta fotovoltaica, tanta eólica? Se está planteando que ahora esto es otra charla que no voy a dar, pero tenemos precios negativos, porque hay más, en las horas, digamos, centrales, hay más renovable de la que podemos consumir. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean? Otra vez lo del espía en la buchaca. Vamos a poner centros de datos que consumen mucha energía. Y así, pues todas esas renovables absorberán esa energía.
Pues veremos a ver. Veremos a ver. No sé si esa es una estrategia adecuada. Hay que pensar en las generaciones futuras. ¿Qué recursos tendrán? Y acabo con esta reflexión de Jorge Álvarez, de la comunidad indígena de Coyo, en Chile, que dice: nos vinieron a decir que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia de respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos van a salvar el planeta. Así que estoy a vuestra disposición para vuestras preguntas. Muchas gracias y aquí tenéis pues, algunos de los textos que hemos desarrollado. Qui vulgui fer preguntes, sisplau, aixequeu la mà i us passem el micròfon. No pregunteu sense micròfon, perquè potser aquí us senten però de darrere no, etc. Per tal que tothom ens puguem sentir, us passem el micro. Si vostès, com està aquí mateix, passo jo. Bueno, primero muchas felicidades, me ha gustado mucho la presentación, es muy interesante, sobre todo el ver el tema de los picos, pero aquí para realizar el ejercicio yo le añadiría, si fuera posible, el parámetro económico, porque todos estos ciclos que tenemos, o los picos, todos estos se pueden alterar completamente, incluso el reciclaje. Yo cambio el móvil, a lo mejor porque es más barato comprar uno que reparar el mío. Pero puede llegar el momento, si la materia prima fuera muy cara, que yo diría, no, mi móvil tiene que durar pues un montón de años. No porque tenga conciencia ecológica, sino por costes. La conciencia ecológica, desafortunadamente, la tenemos poco. Pero, sin embargo, la conciencia económica, todo el mundo lo tiene. Un euro es un euro y así de claro. Entonces, sería complicado, pero se podría añadir un tercer parámetro diciendo a qué niveles de costes, por ejemplo, el litio no saldría a cuenta y hay que buscar otra materia. No obstante, habría que añadir otro tercer parámetro que sería el avance tecnológico, porque lo que ha dicho usted, muy bien dicho, que reciclar ahora es caro, podría ser más barato. Entonces, hay que añadir, esto sería interesantísimo, los dos parámetros. Pero claro, el avance tecnológico no sabemos cuál va a ser. Por decir, con el avance tecnológico 1, pues ocurría esto, con el avance tecnológico 2 ocurría lo otro. Y entonces podríamos saber efectivamente si hay picos o no hay picos, ¿me entiende? Y por ejemplo, el tema del litio que ha habido, el tema del litio hubo un problema muy gordo en China, que si no hubiese sido por la ayuda del gobierno chino, las mineras de litio en China quebraban. Hubo un problema muy gordo hace poco, en fin, no me esto porque tengo económico pues tampoco, un tema de futuros, ¿me entiendes? Entonces con los futuros de litio se dispararon y todos los productores habían vendido un litio a un precio y, bueno, esta es la cuestión. Entonces, si se añadiera el tema, o sea, todos los picos yo creo que quedarían completamente alterados si se añadiera el parámetro solamente económico. Y se podría hacer, pero bueno, no sería muy complicado. Diciendo, ¿a cuánto el litio, o a cuánto el oro, o a cuánto tal la gente no consumiría esto y buscaría una alternativa? Incluso yendo, por ejemplo, al tema del CO2. ¿Cuánto puede costar capturar de CO2? A lo mejor es más barato hacer energía eléctrica con carbón, capturando CO2, que no hacer energía eléctrica con paneles solares. Esta es la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema económico efectivamente es muy importante y bueno, yo he de reconocer que a mí se me escapan muchos temas, en primer lugar los sociales, que creo que son complicadísimos, y ahí está mucho también el tema social, con cuánto estaría yo dispuesta a pagar por tal, y luego el tema económico. No obstante, estamos trabajando con economistas ecológicos para, para dar un precio justo a los recursos. Y la otra. Y precisamente lo que estamos haciendo, entre otros estudios, es si nosotros reducimos, por ejemplo, si se van agotando los recursos, pues la energía se dispara. Y la energía se dispara significa que tengo que invertir más energía y me cuesta más. Entonces, ¿cuánto
tengo que invertir más por el hecho de que se agoten los recursos. Es decir, ¿cuánto tendría que ser el precio del cobre, del litio o lo que sea para yo poder cubrir mis costes adicionales que voy a tener? Ese tipo de estudios los estamos haciendo, pero es cierto que es un tema complicado y nos quedamos en lo fácil, que es el tema físico, ¿no? Pero bueno, ya el tema físico ya da muchas alertas. ¿Alguna pregunta més? Sí. Estic al porta. Yo creo que un tema que me gusta que es comentar la durabilidad de todo lo que usamos. Que todo, hemos estado muchos años que todo es nada, o sea, a la mínima lo cambias porque es mucho más sencillo comprar otro nuevo que nadie te arregla nada, ¿no? Yo tengo una experiencia ahora con un frigorífico de estos americanos que me costó un pastón y es que tenía un fallo tal, en 2 años, pues a la basura. Y es que me da una pena verlo salir de casa perfecto, porque aquello no se podía cambiar. Había que cambiar no sé qué cosa que implicaba casi reformar todo. Y nadie lo arreglaba, ¿no? O sea, esto es un sinsentido absoluto, porque estamos generando una cantidad de residuo que eso es imposible que eso pueda continuar de esta forma, ¿no? Entonces, pero evidentemente que hay un negocio detrás que es mucho mejor vender a otro frigorífico, ¿no? que arreglarte uno. Como digo esto, los coches igual o cualquier cosa. Tienes una pequeña cosa y te cambian toda la parte aquella. No te cambian una pieza, ¿no? Incluso en muchos modelos, ahora hay una ley que lo ha prorrogado, pero durante mucho tiempo hemos estado que a la nada que cambiaban su modelo, del anterior ya no quedaban ni piezas de recambio. Entonces eso genera, es una cosa, bueno, tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda y afortunadamente ya tenemos directivas para el derecho a reparar. Directivas europeas que están obligando a los fabricantes a guardar, o sea, a que haya una garantía de piezas, a extender la garantía, a reportar para algunos determinados materiales, o sea, determinados productos, reportar cuáles son los materiales que contiene tu producto, cómo se fabrica, cómo se desfabrica. Es que es lo que hay que hacer. Entonces, y ojo, que lo has comentado muy bien, es más barato y es más, le sale mejor a las empresas que compremos, que renovemos. Pero esto ya se les está acabando el chollo, porque están viendo que el modelo de negocio pues probablemente no vaya por allí y ya se están planteando, incluso en la SEAT, modelos de servitización. ¿Servitización qué es? Pues modelos de, yo en vez de venderte el coche, te vendo el servicio de ir de un sitio a otro, igual que se hace con las grandes impresoras de oficinas, ¿no? Tú no compras la gran impresora, sino que pagas por hoja impresa. Si se estropea la impresora, pues viene el técnico y la repara. Si ya no la quiero, la coge, la reconfigura y la reutiliza. Entonces, ese modelo de servitización, probablemente, obviamente las empresas tienen que vivir, como no. Es otro modelo económico que también genera beneficios, pero desde luego mucho más respetuoso con el medio ambiente. Y hacia ahí es donde hay que... ¿Puedo añadir algo a estas respuestas? Vull explicar que jo durant molts anys vaig estar treballant a Philips, al servei d'atenció al client, i Philips, els seus productes tenen una garantia de 2 anys en general, no? Però ja, tu m'entiendes el que estic dient? Sí. Hi ha una altra cosa que és, a part dels 2 anys de garantia, hi ha una cosa que se'n diu el període serviciable. El període serviciable d'un televisor és de 5 anys. Aquest és el període, en aquella època no sé si s'ha canviat, en què el fabricant ha de tenir la capacitat de reparar-te el producte. Què passava? Les teles s'espatllaven als 2 anys i no s'espatllaven als 3 anys. En aquell moment, Philips ja als 3 anys havia deixat de fer les peces. Aleshores, la solució que se'ls oferia als clients, perquè els has d'oferir una solució, era que els donaven una tele nova a un preu especial, és a dir, els donaven una tele nova de la gamma equivalent a la que s'havien comprat,
però a un preu molt més reduït del que trobarien a la botiga, perquè aquelles peces que s'havien de tenir durant 5 anys, ja als 3 anys s'havien deixat de fabricar. És molt probable que ara això canviï i hagi evolucionat, però en aquell moment era així, i Philips va fer bombetes i feien aparells al principi que es reparaven tots. Va ser després que van canviar, todas las empresas cambiaron a hacer la obsolescencia programada para que no se pudiera reparar nada porque su modelo de negocio era vender, ¿no? Empezaron con las medias, ¿no? Que al principio eran indestructibles, indesmayables y de repente hicieron peor el nilón para que la gente siguiera comprando medias porque si no, no compraba. Después hay otra cosa que es la publicidad. También nos afecta mucho, y es obsolescencia programada, porque estamos hablando de neveras, de coches, etc. Pero hay gente que se cambia el móvil cada año, sin necesidad, porque el móvil sigue funcionando, no? Entonces, pues hem de fer una reflexió sobre realment què és el que necessitem i què és el que volem o desitgem, no? I ara passo el micròfon a una altra persona que l'havia demanat. Hola, yo te he seguido en las charlas que aparecen en YouTube, parecidas a esta, y te agradezco que eres una voz que no es muy frecuente, porque estamos acostumbrados a un tecno-optimismo. Yo era tecno-optimista hace 20 años, me compré un Prius, que era uno de los primeros híbridos, y hace 3 años tuve que cambiar la batería, que es una batería híbrida que solo me da para 2 kilómetros en llano. Y me costó 3.000 euros cambiar la batería, ¿vale? Que me duró 15 años. Pero claro, yo era inocente y creía que al ser híbrido pues había un botoncito que pues solo iré por gasolina, pero no, todo está implicado y ahora pues creo que tendré el Prius hasta que me muera, porque no quiero ningún coche nuevo, ni eléctrico, ni nada. Y he pasado de tecno-optimista a decrecentista y ahora estoy en la fase de colapsista, porque ya no veo que haya solución, ¿vale? Y mi pregunta es, cuando tú explicas esto a los políticos, ¿qué te dicen? Y si te los crees. Pues es que tampoco he tenido mucha oportunidad de hablar con los políticos, sinceramente. No me invitan. En cambio, o sea, me han invitado en el Parlamento Europeo, pero no me han invitado en España. Pero he de decir cosas, que ahora vamos a presentar un informe ante el Congreso de los Diputados. Bueno, el Congreso será una sala pequeña y vendrán 2 o 3. Pero bueno, hay un informe que se presentará allí. Esto es una realidad que, bueno, pues incómoda, obviamente. Incómoda porque, claro, tú les estás diciendo que han generado un PNIEC, el plan de energías renovables, que hace aguas por todas partes y eso no les gusta escuchar a los políticos, que están muy orgullosos de él, ¿no? Entonces, es necesario hacer una reflexión y escuchar a todo el mundo, no solo a los que te interesan, que te van a decir que esto va a ser maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser honestos y yo estoy abierta a hablar con, bueno, de hecho aquí en la Generalitat hablé también, o sea, me invitaron de algún partido político a hablar y tal, y en fin, que yo puedo, a quien me lo pida, yo encantada. Me da igual de qué color, bueno, a lo mejor no todos, pero en general, pues obviamente, si estamos investigando es para que esto se aplique y creo que tiene una trascendencia que es importante, que lo tiene la gente que escuchar, ¿no? La gente y los tomadores de decisiones, porque el consumo exponencial es muy peligroso. El consumo exponencial, esa subida, ¿no? Lo que nos dice es que en muy poco tiempo devoramos mucho y además implica que cada año que pasa tenemos menos capacidad de reaccionar. Y también lo que nos dice el consumo exponencial es que cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema, es posible que ya sea tarde. Entonces, por eso, que ya, como ya estamos en la curva esa peligrosa,
es muy importante reaccionar. Y pues bueno, yo no es que sea optimista, pero tampoco quiero ser pesimista. Y creo que, bueno, aunque sea una pequeña acción, pues tiene un significado muy importante y muy potente, ¿no? Entonces yo, cada vez no, pero sí que me gusta invitar a la gente a que reflexione qué es lo que puedo hacer yo hoy y mañana para contribuir a mejorar. Y puede ser una cosa muy chiquitina, pequeña. Ir a la frutería de toda la vida, comprarle las naranjas allí y no ir a la gran superficie. Pues eso ya tiene mucho valor. Y el comentarlo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que desde abajo, de abajo para arriba, podemos hacer mucha fuerza. Voleu fer una altra pregunta? Ho deixem aquí. Us esperem la setmana que ve, que vindrà en Jordi Vallverdú, el filòsof quàntic. Tampoc us perdeu aquesta conferència, que també serà molt interessant. Alicia Valero. Alicia Valero. Jo, Alicia. Hi ha tot un d'estudios de Alicia Valero.